En el Instituto Raimon Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. En la Cátedra de Psicología Clínica y de la Salud, ofrecemos a los estudiantes una formación integral en la evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos de salud mental. Esta formación se enfoca en la aplicación de metodologías dinámicas y actualizadas para garantizar una preparación sólida y relevante en la psicología clínica y de la salud, contribuyendo así al bienestar y la salud mental de la sociedad. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Saludos a todos. Damos la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas a esta International Masterclass organizada por el Instituto Raimon Gaja. Hoy veremos un caso clínico de un paciente que vence sus miedos sociales y veremos cómo trabajar la ansiedad social. Antes de comenzar, os recuerdo que el chat estará activo durante toda la transmisión para que podáis realizar todas las preguntas que vayan surgiendo y estas serán respondidas al final. También compartiremos el enlace para que podáis solicitar el certificado de asistencia que, como sabéis, es gratuito. Podéis ver nuestra oferta académica en www.institutoraimongaja.com o podéis solicitar una agenda con nuestros asesores pedagógicos para que podáis resolver todas las dudas que tengáis, ¿eh? El enlace estará disponible en el chat en vivo también. Y ya hoy nos acompaña la doctora Belén Arias. Belén es licenciada en psicología. Tiene una maestría en psicología clínica cognitivo-conductual y además especialización en terapia cognitiva-conductual. Está formada en la escuela de Albert Ellis. Belén ha trabajado en el Hospital de Clínicas Pichincha y actualmente tiene el consultorio Cusli, que es un centro integral. Y aquí Belén, junto con psiquiatras, trabaja con niños y adultos que tienen diferentes enfermedades mentales, esquizofrenia, paranoias, todo tipo. Es certificada en coaching personal y también ha participado en talleres y seminarios internacionales que están relacionados con su campo. Hoy Belén nos presenta un caso clínico y veremos cómo trabajar la ansiedad social. Esta ponencia abordará el tratamiento del miedo social a través de un caso, comenzando con una introducción a las características principales del paciente y ya sin más, pues doy paso a Belén Arias. Bienvenida, Belén. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Eh, Déjame ver. Bueno, me presento, soy Belén Arias. Agradezco mucho por esta invitación. Y sí, todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Eso es verdad. Comencemos entonces. Buenos días y buenas tardes, ¿no? Les comparto. Ujú. Ay. Avísame, porfa, si es que si lo ven, porque no, yo no estoy, no sé por qué no me están. No se ve Belén aún. Sí, compartir pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Ya, perdón. Bueno, vamos a hacer el caso clínico de paciente con ansiedad social. A ver, el índice voy a tener primero los antecedentes del paciente, la presentación del caso, la terapia en sí, el tema 1 de características del pasivo, tema 2 los ejercicios, tema 3 las características del asertivo, la autoestima y creencias. Antecedentes. El paciente de 27 años es un estudiante de arquitectura de una prestigiosa universidad del Ecuador. Me olvidaba decir que soy de Quito, Ecuador, al que por razones de confidencialidad lo vamos a llamar Juan. Juan vive con su padre y su madre. Tiene 2 hermanos mayores de 10 años de diferencia. Él es un chico, bueno, en el Ecuador es bastante común que todavía ya sean medio grandes se queden viviendo con los papás. Él vive con sus papás, tiene una novia, estudia arquitectura en esta universidad, está ya a finales, digamos que ya está en el último semestre.
de arquitectura. ¿Qué es lo que él viene por primera vez a terapia? Y él dice que realmente su problema es que tiene una excesiva timidez. Desde niño, que él contaba que realmente no podía relacionarse con los otros niños, que siempre se sentía cohibido y que era muy difícil para él el comunicarse y todo lo demás. Ahora que ya está en la universidad y todo lo demás es cuando pide ayuda. Él dice que tiene inseguridad al hablar en público, no asiste a reuniones con personas de su edad o individuos mayores, o sea, en ninguna se sentía capaz de poder relacionarse. Su madre es la que resolvía todo. Aquí es un caso que quiero tomar en cuenta. La mamá, como tiene tanta diferencia de sus hermanos mayores a él y es el único hijo hombre, hacía absolutamente todo por él. Tanto así que la primera sesión, luego la mamá me llamó y me dijo, porfa, necesito saber cómo le fue a mi hijo. Entonces dije, le fue muy bien, pero si tú tienes que preguntar algo, pregúntale a él. Entonces luego hablé yo con él y le dije, en este caso ya tú tienes 27 años, yo no necesito que tu mamá me llame a preguntar cómo está yendo en la terapia, quiero que tú le cuentes y tú hables con ella, pero no puede ella interferir en esta terapia porque justamente necesitamos más bien quitar ese cordón umbilical, o sea, ya cortar. Ya, generalmente las hermanas también le brindan apoyo constante y bueno, es la primera vez que asiste a terapia. Ya, la terapia. Una pregunta, si es que tienen, como estamos cambiados de región, digamos como Latinoamérica, España, hay algunas palabras que yo he cambiado justamente para la terapia, para unir en las sesiones de acá, ¿no? Exploramos expectativas de Juan y sus objetivos terapéuticos. Estos prácticamente eran el poder relacionarse más, el poder dejar de tener esos nervios al asistir a algún lugar. Él sentía que para ir a un lugar sufría una semana antes y el día era un caos ir a cualquier reunión, sea de adultos, sea familiar, sea de la universidad, de cualquier cosa. Se fomentó la capacidad de hablar en público y asistir a las reuniones con tranquilidad. Obviamente esto era lo más fuerte, ¿no? Porque aquí en las universidades haces que siempre tengas que exponer, tú tengas que pararte al frente y tú decir cualquier cosa que tú tengas que decir del tema de lo que tú estás estudiando, en cualquier caso. Entonces para él le costaba muchísimo hacer eso. También implementamos el registro de pensamientos para identificar patrones cognitivos. Esto fue bastante importante, ¿por qué? Porque los pensamientos de él siempre eran negativos y tenía un tema en que era siempre al miedo, por eso es que lo llamamos el miedo, porque tenía como todo, era como, tengo miedo de asistir, tengo miedo de hablar, tengo miedo de decir. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de fracasar, digamos así. Él decía, tengo miedo, ¿qué vas a fracasar? Era el tema. Entonces, si es que tú hablas con alguien o conversas con otra persona, tú no vas a fracasar, tú estás hablando del tema que a ti te parece. Entonces, después vamos a ver que también eso se unió a la autoestima, ¿no? Entonces, se hizo los pensamientos y identificar los patrones cognitivos que él tenía desde que era niño, ¿no? Se identificó diferentes estilos de comportamiento, haciendo hincapié en aspectos pasivo, asertivo y agresivo. Bueno, Juan se identificó como pasivo, obviamente, ¿no? Entonces, el punto es que, luego voy a explicar un poco, el problema acá es que muchas veces un pasivo, el rato que no tiene como alguna idea o alguna cosa que pueda hablar y tiene miedo justamente al hablar, se pasa a ser agresivo. Entonces, el punto era llegar de ser pasivo a agresivo. Entonces, el tema era así, porque justamente todas estas personas, digamos que a veces son pasivos y empiezan a tratar de hablar y tener y de justificarse y todo lo demás, pasa a ser una persona agresiva. O sea, no tiene las herramientas para hablar de una forma clara y precisa. Ya, el tema uno de características del pasivo, que esto hablamos en general, ¿no? Pero se une con lo que tiene Juan, que dice no comunica de manera directa. Obviamente es una cosa que se da 3 vueltas para decir un solo tema.
utiliza ironía y comportamientos verbal indirecto. Todo es aquí se hace en cuestión de broma. Todo hacía para comunicarse era como mandando una broma a todo lo que quería decir, sea profesora, sea personas adultas o cualquier persona. Tiende a justificar sus problemas en lugar de enfrentarlos. En este caso, él, por ejemplo, decía, no, yo no voy allá porque es demasiado lejos, entonces no me quiero hacer tan tarde, no voy a ir a la universidad. Había casos que no iba a la universidad, iba a reuniones familiares. En este caso, lo más grave era reuniones familiares de la novia, que eso dice que era realmente terrible ir a esos lugares, entonces no iba y siempre ponía una justificación. Es reservado y tiende a evitar reuniones sociales, lo que había explicado, presenta conducta de evitación y es introvertido. Obviamente, él no hablaba nada, o sea, simplemente, incluso en terapia había que luchar para que él diga, hable, explique y todo lo demás, porque obviamente no conversaba nada y lo hacía en malas condiciones. ¿Qué es lo que le dije al principio, las primeras semanas? Que él utilice como multillas de hablar, por ejemplo, preguntar a las personas de cómo te va el trabajo y cómo están las cosas, porque a las personas les encanta hablar, entonces te va a hablar montón y tú ya no tienes que hablar. Entonces se hizo también algunas cosas que puedan ayudarle a él para que él socialice mejor y incluso pueda entrar en grupos diferentes. Siente preocupación y miedo por sus derechos. Aquí era bastante fuerte porque sí había un abuso, siendo que sus hermanas le protegían mucho, sí había un abuso de parte de sus hermanos mayores. Como él nunca decía nada, como él nunca se queja, como no podía decir nada, incluso había injusticias que le sucedió y sus hermanas se aprovechaban de eso. Y hubo un caso súper fuerte que él estuvo, esto era antes de que entrara a la terapia, él había estado en la universidad y habían tenido un caso que habían dicho que copiaron y que hubo un lío terrible y que le involucraron a él. Entonces él me dijo, yo ni siquiera fui ese día. Y le digo, ¿y dijiste? No, nunca dije. Le dije, pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces, esto era antes de entrar. Entonces aquí esto fue la primera semana. La segunda semana le dije, tú vas a ir a la universidad y tú vas a hablar y tú vas a decir que tú nunca estuviste y que ni siquiera estuvo. Y lo logró. Hizo y obviamente se borró eso, pero es muy fuerte. Incluso en esos casos él no podía hablar. Tiene dificultad para enfrentar situaciones y experimentar ansiedad. Y experimenta ansiedad. Es lo que ya hemos hablado, ¿no? La parte de la ansiedad. Tenía un tema que no sé si me vean, que es de este movimiento así, de las manos todo el tiempo. Entonces me decía que incluso cuando está en clase exponiendo algo, tiene este movimiento de las manos. Entonces ahí le di unas pautas de qué hacer más o menos. Entre esos, el rato de exponer y no estar en movimiento así las manos, tener un esfero y cosas que le puedan ayudar. De ahí le sudan las manos, tiene el típico hueco que tiene más o menos como siente en el estómago, sudoración. Tiende a ser conformista y usar y estar insatisfecho. Obviamente él o sea, se conforma con todo, por cualquier cosa, pero obviamente se siente que está mal, que no ha hecho las cosas, entonces tiende a sentirse mal casi siempre, ¿no? Su autoestima es muy baja y es lo que les decía, que frota las manos constantemente. Ya, el tema 2, los ejercicios que se hizo. Se trabajó su lenguaje no verbal y verbal, su vocabulario y su nivel de voz. A ver, en el lenguaje no verbal, él llega y muchas veces era así. Y el rato que te hablaba era así. Y de una forma muy bajita, o sea, su tono de voz muy bajo. Entonces, obviamente, incluso la parte de encorvado y todo lo demás, era realmente muy fuerte, ¿no? Y los ojos solo veía para arriba y la cabeza para abajo, ¿no? La voz baja, muy cortado, no decía muchas cosas, además que se mezclaba de un tema al otro.
Entonces le recomendó ir a cafeterías, restaurantes y observar y aprender a notar gestos de las personas. ¿Por qué es de esto? Que muchos de ustedes deben saber, porque yo necesito también observar cómo actúan las otras personas, qué es lo que dicen, cómo hablan, el hablar, el subir la cabeza, el estar de una forma como mucho más abierta. De ahí se analizó sus conductas adecuadas e inadecuadas, como falta de expresión de las manos al hablar, el contacto visual y habilidades asertivas, capacidad de expresar sentimientos y de pensamientos de manera oportuna. Ya, más o menos lo que había estado hablando, ¿no es cierto? La expresión de las manos al hablar, que era este tema, pero también necesito que me hable un poco el rato que estoy hablando con otras personas, porque si yo me quedo así, también yo me estoy cerrando. Entonces hicimos todo este trabajo para que él pueda más o menos tener una forma diferente de expresarse, ¿no? El contacto visual totalmente importante para todo, que ahí, por ejemplo, yo le digo, perfecto, no veas a los ojos, si es que realmente te sientas mal, te intimida o algo así, o sea, tú mira a un punto que no sea directamente a los ojos, entonces tú te vas a sentir más calmado, ¿no? Bueno, las habilidades asertivas, que más o menos cómo es el que tiene que hablar, cómo él tiene que estar con la gente, porque es un chico muy responsable y muy respetuoso, pero es en exceso, entonces tampoco deja, o sea, solo quiere que los otros hablen, él nunca habla, entonces era más o menos el saber en cuál momento es preciso de comentar o hablar, ¿no? Bueno, capacidad de expresar sentimientos, nunca lo hacía, para nadie, ni para su familia, ni para su novia, para nadie. O sea, él nunca sabe si es que se siente mal o se siente bien, e incluso eso lo guardaba siempre para él. Vamos a ver, se hizo escala de valores en las diferentes situaciones ya nombradas. A ver, ¿qué es lo que hago yo con las escalas de valor? La verdad es que ese no sé si es nombre realmente de cognitivo conductual o ya me inventé yo, pero el punto es que la escala de valor, según yo, es de 1 al 10. Entonces, lo que yo les hago es que me identifiquen. En este caso, de las diferentes situaciones es que me ponga del 1 al 10. Entonces, ¿cómo es el ir a la cafetería? ¿Cuánto te puede afectar? ¿Cuánto sentiste? ¿Cuánto te mejoró el ir o hablar? Entonces me pongo en una escala del 1 al 10. Se hizo el cuadro de conducta y comportamiento adecuado. ¿Cómo es este? Es prácticamente es la conducta que nosotros vamos a hacer, o sea, qué conducta él va a tener para diferentes temas. En este caso, por ejemplo, exponer en la universidad, y es qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, o cómo va a actuar. Saludar, porque no saludaba, saludar al profesor, saludar a los alumnos, a los compañeros, presentarse o el ir a una reunión social. ¿Cómo va a ser? Saludar, el decir algo, el pedir, y todo ese tipo. Entonces, hacer el comportamiento que sea adecuado para cada situación. Se hizo en la escala de valores otra vez en ansiedad. ¿Por qué? Ahí es al revés, ahí vamos de 1 al 10, ¿no es cierto? Y siendo 10 con mucha ansiedad. Entonces, cada uno de estas situaciones o los eventos que vaya, me iba poniendo cuánto iba a bajar. O sea, obviamente él entraba en 10 todos y cuánto fuimos bajando. Esto es medido absolutamente por él, ¿no? Él es el que me dice, bueno, sí bajé esta vez, no bajé. Se hizo el role playing para presentarse en clase. Esto fue, realmente es como, obviamente la profesora, el profesor, o yo al revés, y él exponerme a mí las situaciones y ver cómo él podía hablar y cómo se iba a identificar. Esto hicimos role playing para esto, para los eventos sociales, para la exposición en clases, y la otra que también se hizo, me olvidé, una más que no me acuerdo qué más se hizo para la parte en que él tenía que ir, digamos, donde la novia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener como más seguridad en ese caso. Y se hizo el ejercicio de respiración controlada. Esta más o menos creo que todos debemos saber, pero la que yo utilizo mucho es la que yo voy a hacer ahorita y les invito a que ustedes también hagan. Esta yo le digo así,
Respiramos por la nariz. Espero 3 segundos, 4. Y boto muy despacito por la nariz. Esta yo lo hago con todos mis pacientes para todos los casos. ¿Por qué? Porque el rato que nosotros respiramos, llevamos oxígeno al cerebro, todo se abre, o sea, todo se calman los pensamientos, se calma la ira, se cambia la tristeza y justamente la ansiedad. Entonces, todo lo que es respiración yo lo manejo al 100%, les hago expertos en respiración para que puedan manejarlo en cualquier caso. Y esta respiración que yo acabo de hacer ahorita, esta nos ayuda muchísimo a todos. ¿Por qué? Justamente por eso, porque llevamos oxígeno y todo se baja. Entonces yo hago que mis pacientes la controlen totalmente para que puedan hacer su vida como de una forma mucho más agradable. ¿Por qué? Porque le vamos bajando la ansiedad. Y de ahí tengo otra respiración que esa me enseñó un doctor colombiano, que es muy buena, en cambio, es un doctor que ha estudiado 30 años, la forma todas las partes neuronales para mejorar nuestra actitud, o sea, que tengamos, digamos, como más felicidad, que nos genere dopamina. Esa también le manejo con los pacientes. El tema 3, características del asertivo. A ver, se le indicó y se envió ejercicios para ser asertivo, como identificar sentimientos. O sea, yo necesitaba, como él no habla y no decía lo que siente, necesitaba que él identifique también sus sentimientos. Que en todos los casos que él tenga, incluso antes de tener que ir a exponer o si tenga que ir a las reuniones sociales o todo lo demás, él vea qué siente, qué es lo que realmente siente y cómo siente en el momento y cómo se siente después. Identificar sus pensamientos, porque ustedes saben que los pensamientos son los que realmente hacen que nuestros días sean buenos o malos o tengamos tristeza o ansiedad. Entonces necesitaba que él identifique muy bien sus pensamientos y qué es lo que está pensando justamente antes de ir a algún lugar, ¿no? Identificar opiniones en el momento oportuno sin quitar el derecho a los demás. Eso es lo que había explicado hace un rato. A veces cuando nosotros somos pasivos y queremos ya ir mejorando ese tipo, nos pasamos a agresivo. Entonces el punto súper clave de esto es ir poco a poco. Entonces el rato de sí decir su punto de vista, incluso en una discusión, lo diga de una forma tranquila y suave para no pasarme a ser agresivo, para decir que ahora sí yo estoy diciendo todo lo que yo pienso. Que sepa decir no cuando no pueda ayudar a realizar diferentes tareas. En este caso, él tiene el tema de que pasaba, que salía de la universidad en el auto y todos los amigos le decían, me pasas dejando, me pasas dejando, me pasas dejando. Y él nunca decía no. Entonces, el primer ejercicio en este tema fue ese. Fue el decir, perfecto, o sea, tú vas a empezar a decir no. O sea, vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Me quedas muy lejos, me voy a ir con una pequeña mentira para darle medio fuerza. A la siguiente semana, eh, él ya decirle, no, ¿sabes qué? No voy a poder. ¿Por qué? Porque al final me quedo sin gasolina, me estoy yendo para otro lado, que no es cerca de mi casa, y porque dice que en algunos casos tenía que darse una vuelta bastante grande. Entonces empezó a decir no a ese tipo de cosas. Y el no más importante eran las hermanas, porque esas hermanas abusaban bastante. Entonces era ya empezar a decirle no a ellas y a su mamá. Porque claro, él pasa siendo por su carácter y por este tipo de temas, él pasa a ser como el niño súper bueno, que todo dice que sí. Entonces también hubo un abuso por ahí. A ver, aprender a recibir y expresar sentimientos. Este es otro tema. Él no pensaba nada de lo que le decía la novia, la mamá, ni nadie de cosas buenas de él. Entonces, porque ahí estamos el tema de la autoestima. Entonces, ahí él no decía nada. Obviamente a ellos no les decía nada y tampoco sentía que era verdad. Entonces, el trabajo que se hizo ahí es que les pregunte tanto a la novia o a la mamá, qué es lo que ellas creen de, o sea, les hicimos como 4 personas, pero las que escogió fuera la novia y la mamá. Entonces la mamá le dijo que era una persona constante y responsable. Entonces él cogió las que más él sí cree.
Entonces él dijo que sí era en verdad una persona súper constante y muy responsable y eso sí cree. Y la novia le dijo que era detallista. Entonces me dijo que sí, que es muy detallista con la novia y con todas las personas. ¿Por qué es esto? Porque yo necesitaba ya trabajar autoestima, ¿no? Entonces que él sienta que hay cosas que sí son verdad. Y se prohibió absolutamente la autocrítica, porque esto era como que no, soy bobo, soy bruto, ay, ¿por qué hice esto? Porque todo el tiempo. Entonces se dijo, se prohibió. En este le hice un trabajo, el trabajo que es del niño, que es más o menos que él se imagine, o sea, que él se acuerde de él, de una foto cuando era chiquito, de 3 4 años. Entonces es como una meditación, ¿no? Entonces, a ver, acuérdate del niño de 3 4 años, cómo eras, no sé qué, qué estás haciendo, cómo vas, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y en el momento le dije, bueno, ahora dite todo lo que tú te dices ahora. Dile a ese niño todo lo que te estás diciendo ahora. Todo. Entonces yo empiezo a enumerarle muchas cosas que ya tengo escritas, ¿no? No puedes, es que soy tan bobo, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo hablar en público? ¿Por qué tengo miedo? Entonces, claro, generalmente que pasa esto es que sí lloran muchos pacientes porque obviamente es muy doloroso el que jamás te hablarías como te hablas ahorita a un niño de 3 o 4 años. Entonces hago este trabajo para que él sienta lo que es autocriticarse y lo duro que está haciendo con sí mismo. Entonces ese fue el trabajo. Se hizo los ejercicios como el ir a restaurantes y exposición en la universidad, hablar con posibles jefes y reuniones sociales y exactamente con la misma de medir del 1 al 10 el nivel de ansiedad y manejo verbal. ¿Por qué repito esta parte? Porque yo necesitaba manejar totalmente los casos de los restaurantes. Él no podía pedir un menú, él no podía pedir la cuenta. La exposición de la universidad era un martirio, entonces yo necesitaba los jefes, peor porque ya está trabajando también. Entonces necesitaba ver cómo íbamos cambiando y cómo iba mejorando ese punto. Entonces lo hicimos igual del 1 al 10 y manejar la ansiedad. Y tuvimos un buen éxito ya para todos estos temas, el bajar su ansiedad y además el del 1 al 10, pero al revés, para el manejo verbal, ¿no? Para cómo él está hablando con voz alta, con la cabeza alta, el no verbal, digamos, en movimientos de mano, el evitar el estar en este movimiento. Y se revisó todo esto semana a semana. O sea, cada semana nosotros teníamos un nuevo objetivo. Entonces íbamos cambiando. Si no cumplíamos del objetivo, nos demorábamos una semana más. En general, cualquier cosa. Y las otras íbamos aumentando, pero nunca dejábamos de seguir practicando esa parte, ¿no? La anterior. Se le pidió a Juan que indique qué salió bien y qué salió mal y qué refuerzos puede tener para diferentes cosas, ¿no? Porque él mismo se dé cuenta qué es lo que necesitaría mejorar o qué tema podría ser. O él me indicaba prácticamente que sí, la voz no me está saliendo muy alta, entonces hicimos una práctica de voz para que justamente él practique el subir el tono de voz. Ya, el tema 3, autoestima y creencias. Esto también se tomó en cuenta, ¿no? Porque, o sea, es básico, digamos, en estos casos. Desde la primera sesión se trabajó las primeras pautas de autoestima. Yo generalmente trabajo autoestima con todos los pacientes, tengan alta o baja por si acaso algo pase. Juan escribió virtudes y características que más le gusten de él. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ya hicimos la parte en que sean características positivas o virtudes que tenga él con la familia. Pero a veces eso, los pacientes en general no creen eso y no tienen tanta validez. Entonces yo necesitaba que él escriba sus virtudes, sus características, que él realmente piense de él para hacer este trabajo que ya les voy a indicar. Se realizó el ejercicio del espejo o cualquier reflejo, o sea, el reflejo del teléfono, el reflejo de un escaparate o alguna cosa así. ¿Y por qué? Porque en ese momento él te va a decir una característica de la
que él se dijo positiva de él y este es, entonces, tú te ves en el reflejo, voy a explicar mejor, y dices, por ejemplo, ah, qué linda que estaba mi ceja, que es la parte que le importó, que es la parte del ceja, pero luego empiezo a decir, no, y esto está feo, se retira. O sea, retira el teléfono, retira, no se ve. ¿Por qué? Porque no voy a aceptar ninguna autocrítica. O sea, solo vamos a hacer las partes positivas. Entonces, el punto del trabajo es esto, que en las mañanas que esté frente a un espejo, él diga una de esas características positivas. Y si puede una, dos o tres, mejor. Pero el punto es que él siempre vaya a decir todas las veces que él se ve una cosa positiva de él. El rato que sea algo negativo, yo me retiro. Y así nosotros nos vamos acostumbrando a hablar en positivo de sí mismo y no en negativo. Se realizó un listado de todo lo que ha logrado desde pequeño sin quitar importancia a nada. Esto se hizo absolutamente desde que es chiquito, porque es un niño, fue un niño bastante talentoso, es un niño que juega muy bien fútbol, que le gustaba hacer como artes marciales y era experto, fue muy buen estudiante, o sea, en general fue bastante bueno, pero al final siempre para sí mismo, nunca para los otros. Entonces se hizo todo este listado de sus virtudes y él igual a nada le ponía, o sea, decía, ay, bueno, pero es que eso es lo que tengo que hacer. No, esto es obvio que los niños tienen que estudiar, así, cosas así. Entonces fuimos con cada uno diciéndole la importancia que pudo haber tenido. Entre esos, el que estuvo muy claro es el que él fue muy buen estudiante en el colegio. Entonces dije, ¿por qué eso es? No, eso es lo que se tiene que hacer cuando se estudia, ser muy bueno. Dije, no todas las personas. Le dije, gracias a esos estudios, es los que están en la universidad ahora. ¿Por qué? Porque obviamente tenía muy buenas bases, dio un muy buen examen. Entonces le dije, sí, tiene que ver muchas de las cosas buenas que tú hayas hecho, sí tienen, digamos, buenas, ¿cómo será? Eh, o sea, sí tuvo como buenas, no me acuerdo la palabra. Entonces, al final eso realmente le salió bastante bien. Y entre esos, muchas de otras cosas que él tuvo. Entonces, este tipo de cosas él las ignoraba y sobre todo era la mamá la que le trataba de decir las cosas. Le dije, ya no me interesa que tu mamá sea la que diga, sino que tú mismo. Entonces él mismo se empezó a dar cuenta que en verdad eran cosas muy positivas de él y que lo habían logrado hasta el día de hoy. De ahí se hizo un ejercicio de preguntar las características positivas a sus cercanos y él escogió las que realmente cree, que es la que ya más o menos les había dicho antes, que eran constante, responsable, detallista y todo lo demás, que son las que escogió él, que realmente cree que son para él. Entonces, con eso se trabajó toda la autoestima y en general para hacer todos estos ejercicios. Ahora, las creencias. ¿Por qué las creencias? Porque generalmente cuando somos chiquitos nos empiezan a decir millón de cosas, yo que sé, papás, abuelos, tíos, así, o incluso profesores, y nosotros nos quedamos grabados, ¿no? En el caso de él, sí hubo un profesor cuando era muy pequeño que él le había dicho, tú no puedes nada, tú no sabes nada. Entonces dice que él sentía en verdad que no puede, y que por eso es que también él se esforzaba el triple porque decía, yo no puedo. Entonces, yo no puedo nada y yo no sé nada, entonces yo tengo que aprender. Entonces dijo, se le pidió que se le escriban todas las características que se le ha dicho y él escogió, por ejemplo, esta del profesor. Las otras que le afectaron bastante son yo te ayudo, espera, tú eres muy pequeño, los hombres no hacen esas cosas. El yo te ayudo fue mucho de parte de la mamá y sus hermanas, ¿no? Que eso dice que le hacían todo, absolutamente todo, que le ayudaban en todo. Y bueno, y que siempre le vieron como el más pequeño, entonces que le ayudaban generalmente en las cosas pequeñas y grandes. Hasta el día de hoy dice que la hermana le ayudaba para hacer los trabajos o los deberes o cosas así que ya está, o sea, recordemos que tiene 27 años, ¿no? Entonces, que sí es medio fuerte.
Y por ejemplo, los hombres no hacen esas cosas. Eso es bueno, un poco machista, pero sí, como tenía dos hermanas y su mamá, a él simplemente no le dejaban hacer nada. O sea, él les pedía a las hermanas y él estaba absolutamente cómodo. En terapia se estableció las nuevas creencias, con él mismo fuimos trabajando nuevas creencias que a él le puedan ayudar. Entonces, como por ejemplo, ya se hizo cosas como que cualquier cosa que tú quieras hacer, sea, qué sé yo, trabajos o las cosas burocráticas que son horribles y todo lo que sea, ir a sacar papeles y todo lo demás, le dije, vas a hacer tú y vas a empezar a hacerlos desde ahora. Entonces empezó a hacer él, se cambió esas creencias en que él sí puede y que él puede todo lo que él decida hacer y que lo que no puede hacer va a intentar, intentar, intentar. Y realmente era muy lindo que él regrese y que diga, no sabes, dice esto otro, o sea, y logré esto con los profesores y logré, entonces él ya se sentía, digamos, que realmente podía. Se le pidió que practique durante 2 semanas más hasta que sea un hábito. Y eso es, la duración más o menos de la terapia fue de 3 meses, de los cuales a veces tienes feriados o cosas así, pero más o menos duró 3 meses. Se le dio alta al paciente con una satisfacción y un logro de 90%, no el 100%, porque no es tan extrovertido tampoco. Eso es, muchas gracias. Isabel. Bueno, pues muchas gracias, Belén, por tu exposición. Vamos a ver si las preguntas que nos hacen los asistentes. Claro, sí. Hasta el momento creo que ha sido una exposición muy amplia y que está muy claro todo. Pero a ver, Ajá. empezamos con las preguntas. Luis Fernando nos dice, para este tipo Oigo, de... yo voy a conectar, que me acabo la batería, entonces sí Ah, escucho. vale. Sí, sí, conéctate. Y ya Sí, nomás. empezamos. Y los asistentes, todas las preguntas que tengáis, ya sabéis que tenéis el apartado de preguntas y respuestas para que las podáis escribir. Ya, sigue. Perfecto. Bueno, pues Luis Fernando nos pregunta que igualmente para este tipo de trastorno, si se puede trabajar también con el paciente la terapia de Wolpe-Lazarus. Dice igual, también la sensibilización o desensibilización sistemática. Sí, perfecto, sí, funciona bastante bien y ayuda muchísimo porque al final podemos ir tratándole como que fuera fobia, ¿no? Entonces la desensibilización nos ayuda muchísimo. Entonces sí queda. En este caso yo no la tomé, o sea, la hice como dije antes, las palabras yo a veces las cambio un poco, pero justo con el role playing hice más o menos como que fuera justamente el ver el peor escenario en el momento de, por ejemplo, exponer. Entonces era más o menos ir bajando, ¿no? El decir cómo está. Entonces ahí estaba un poquito de la desensibilización. Ujú. En estos casos, para trabajar tanto, o sea, con las familias, se hace a la par siempre, depende del paciente. Sí, ¿me preguntas o Sí, comentas? te pregunto. Sí, sí funciona muchísimo. En este caso, no lo tomé en cuenta, no le traje a la mamá, digamos, porque ya como intervenía tanto, tenía Claro, que dejar de claro. lado. Ajá, Claro, entonces, pero en este caso porque estaba muy encima, ¿no? Y al final cuando llamaba lo que tenías que decirles, no, no, pregúntale a tu hijo, ¿no? Pregúntale a él a ver qué te responde. Pero en pero, otros casos que no haya tanta o esta invasión, digamos, porque al final es un poco como invadir en la vida del otro, sí que entraría a formar parte del tratamiento de la terapia la familia, ¿no? Quizás para pautas, sí que la tendríamos en cuenta, supongo, ¿no? ajá, sí, totalmente. Otra pregunta es, dice, ¿a partir de qué sesión se incorporarías a familiares a la terapia?
También depende. ¿Por qué? Depende. Porque si es que nosotros vemos que realmente la familia le está haciendo mucho daño, en este caso, yo desde la primera sesión que la mamá me llamó, le dije, tú no entras más y habla con tu mamá que esté fuera. Y en los casos que necesita la mamá es de la segunda sesión. O sea, segunda sesión de decirle qué es lo que tiene que hacer o qué no. O sea, para que empiece a funcionar ya la terapia. Ujú. Y tercera sesión o cuarta, diferentes familiares. O sea, el que más tenga inconveniente, el que más esté cerca del individuo en la primera sesión, la segunda, digamos, abuelos y tercera, así sucesivamente. De acuerdo. Otra pregunta es, si ¿puedes mencionar algunos aspectos que serían síntomas de alarma para asistir a consulta? Eh, a ver, yo el aspecto realmente, porque ahora ya por suerte ya la gente está mucho más familiarizada con la psicología, el que no te sientas bien ya es el que tú ya no sientas como una comodidad de asistir a algún lugar, o por ejemplo, que es mi caso, que a mí me pasó y que voy a ser muy clara, a mí me costaba mucho hablar en público. O sea, no es que soy la mejor todavía, pero en todo caso me ha costado mucho. Y lo que me pasó a mí es que cuando yo trabajé en el Hospital de Clínicas Pichincha, yo tenía que exponer todas las cosas a doctores y médicos. Y yo en el colegio y en la universidad no me gustaba para nada exponer, pero ya era la universidad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a trabajar para mí mismo porque yo dije, yo es algo que ya tengo que hacerlo siempre. Entonces no me queda otra que mejorarlo. Entonces, Claro, hay casos que ya no te queda otra, pero si es que tú, por ejemplo, en una reunión social, tú no te sientes bien y tú no hablas, ¿por qué no ir a terapia? ¿Por qué no claro. ir a terapia y ver que hay algo que puedes mejorar y tú te puedes sentir mucho más cómodo? Ujú. Entonces, eso creería que es dependiendo de cada persona. Obviamente, sí, hay casos mucho más graves que realmente ya no te, como este chico, ¿no? Este chico tenía un tema ya muy fuerte, estamos hablando de 27 años, y él no podía realmente comunicarse con nadie, ¿no? Claro, claro, claro. Agradecemos a Belén su exposición, creo que ha sido muy clara y muy concisa. Y damos las gracias a todas las personas que nos acompañáis en esta International Masterclass y esperamos que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo, os invito a que vengáis, os apuntéis al primer Congreso Virtual de Psicología y Educación, que es totalmente gratis y es un evento lleno de aprendizaje que se hace a principios de junio. Así que nada, entrar, si os ha puesto varias veces el link, os aconsejo que entréis y lo registréis porque seguro que valdrá la pena y que aprenderéis muchísimas cosas. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Belén y espero que nos veamos pronto.